Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a este estudio bíblico en donde estamos viendo panorama del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver la siguiente clase, ya la clase número 7 de panorama del Nuevo Testamento 2, en donde usted y yo vamos a seguir recibiendo la información relacionada, esa formación es espiritual, información y formación espiritual relacionada con la carta de Primera de Timoteo. Vamos a poner atención, vamos a enfocarnos en lo que es la primera carta a Timoteo, en la cual tiene 6 capítulos. Esta carta está escrita entre los años 62 y los años 64 después de Cristo. Primera y segunda de Timoteo, así como Tito también, que vamos a ver posteriormente, son conocidas como las epístolas pastorales debido a que están dirigidas principalmente a los ministros llamados por Dios. Es cierto, ¿verdad? Están dirigidas en aquel tiempo a Timoteo, a Tito, sin embargo son para todos los ministros, todos aquellos que estamos encargados de una congregación, ¿con el propósito de qué? Con el propósito de instruirnos en el adecuado gobierno total de la iglesia. En este primer caso, como le digo, a Timoteo, pero es algo muy importante, de grande responsabilidad para aquellos que estamos encargados de un rebaño. El título de Primera de Timoteo se deriva del nombre precisamente de su primer destinatario, Timoteo, y esta es la primera de 2 cartas inspiradas por Dios que Pablo escribió, inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, a su amado hijo en la fe, Timoteo, cuyo nombre quiere decir uno que honra a Dios. Su madre Eunice y su abuela Loida eran judías devotas, quienes, o bien entregadas, consagradas, quienes fueron aquellas que le enseñaron las escrituras del Antiguo Testamento desde su niñez. Su padre era griego y pudo haber muerto antes que Timoteo conociera a Pablo. Primera de Timoteo es una carta práctica, debido a que su tema principal contiene instrucciones pastorales de Pablo a Timoteo. El apóstol no tenía necesidad de darle instrucción doctrinal extensiva, debido a que el joven Timoteo había llegado a conocer bien la teología de Pablo, ya que acuérdese que se le nombra como su hijo espiritual. No obstante, la carta expresa algunas verdades teológicas importantes, como lo son, ¿qué temas abordan? Pues la función apropiada de la ley. En una parte de esta carta vemos para qué es la ley y a quién se aplica la ley. Obviamente a quienes la violentan. Eso lo va usted a ver en 1 Timoteo 1 del 5 al 11. También habla de la salvación, que es por gracia y por fe. Eso usted y yo lo vamos a ver en 1 Timoteo 1, 14 al 16. También toca el tema de los atributos de Dios, 1 Timoteo 1, 17. De la caída del hombre, según 1 Timoteo 2, 13, 14. Y obviamente la persona de Cristo y la segunda venida de Cristo. Esto es el regreso de Cristo por su iglesia. En el capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 15 y también en el capítulo 6, versículos 14 y 15. El apóstol Pablo fue quien llevó a Timoteo a los pies de Cristo, sin duda alguna, en el desarrollo de su ministerio en Listra y en su primer viaje misionero. Eso es lo que podemos ver de algunos comentaristas. Cuando Pablo visita nuevamente Listra en su segundo viaje misionero, precisamente es cuando le llama al joven Timoteo. La relación del apóstol Pablo con Timoteo se estableció en 4 niveles fundamentales. Así lo menciona esta primera carta. Como hijo en la fe, así se le conoce como un descendiente espiritual de Pablo. También se le menciona a Timoteo como el fiel discípulo, como aquel que aprendió la doctrina bajo la dirección de su maestro Pablo. También se le menciona como el colaborador, quien es aquel que coopera y es compañero incondicional en una obra o tarea asignada. Y también se le menciona como amigo. ¿Quién es un amigo? Aquel que mantiene una relación de cariño y afecto
con una o más personas. Timoteo estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Además, es mencionado frecuentemente por Pablo en sus otras epístolas. Usted lo puede corroborar en Romanos 16:21, 2 de Corintios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses, también en el primer capítulo, versículo 1, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses y Filemón. Todo en el capítulo 1. Timoteo tuvo el privilegio de ser enviado a otras iglesias como representante de Pablo, obviamente también pues para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde fue enviado? A la iglesia de Corintio en 2 ocasiones. Usted lo puede corroborar en 1 Corintios 4:17. También fue enviado a otras iglesias y 1 Corintios 16:10 también lo menciona así. Bueno, vamos a leer 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en otras iglesias. Esto es lo que menciona 1 Corintios precisamente 4:17, dando testimonio que fue enviado por Pablo, Timoteo, a Corintio. También vemos que fue a la iglesia de los Filipenses, Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. También fue enviado a la iglesia de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 3:1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos, esto es, amonestarlos, alentarlos, animarlos, consolarlos, de respecto a vuestra fe. Las cartas de Pablo a Timoteo muestran que ya siendo aproximadamente de 30 a 35 años de edad, le fueron asignadas tareas de gran responsabilidad ministerial como representante de Pablo, como representante o a nombre de Cristo, que es dar un seguimiento a ese mandato de ir a hacer discípulos a todas las naciones, en donde a la iglesia también de Éfeso. A continuación vamos a mencionar algunas de las enseñanzas o de las encomiendas que tenía Timoteo cuando llegaba a las diferentes congregaciones en donde fue enviado. Número 1, Timoteo debía contender por la sana doctrina, siempre debería de estar enseñando, apercibiendo de lo que es la sana doctrina y de lo que no es de parte de Dios. En ese tiempo la iglesia estaba amenazada por dos errores principales. ¿Cuáles eran esos dos errores principales? Por primer término tenemos el gnosticismo, G-N-osticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Porque mucha gente se puede preguntar qué es el gnosticismo. Bueno, el gnosticismo es corriente filosófica y religiosa de los primeros siglos de la iglesia. O sea, estaba involucrada la religión, la fe. Se trata de una doctrina según la cual una persona, fíjese lo que dice, una persona, según los gnósticos o el gnosticismo, no se salva por la fe en el perdón de sus pecados y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, sino que se salvan mediante el conocimiento humano de lo divino. Dicen ellos, es un conocimiento superior a la fe. En otras palabras, la fe no salva, ni la muerte de Cristo bastan para ser salvos, sino dicen ellos que es precisamente el conocimiento elevado de Dios, el conocimiento profundo de Dios. Pero desafortunadamente, si es correcto decirlo así, pues no importa lo que anden haciendo, no importa lo que el testimonio que den, no importa si han adulterado 5 o 6 veces, lo importante es conocer de Dios. Eso es el gnosticismo, solamente basado en filosofías humanas, en conveniencias humanas, pero que llegamos a la conclusión, si ustedes y yo llegamos a ciertas inferencias, damos cuenta de que el gnosticismo no es Dios creando al hombre, el gnosticismo es la filosofía creando a Dios, a su forma, ¿no? Otra de las cosas que estaban involucradas en aquel tiempo, aparte del gnosticismo, es el legalismo. Algunas personas se habían extraviado enseñando que la salvación y justificación y redención vienen por estricto cumplimiento de la ley. En otras palabras, ya no es por obras, ya no es por fe también, sino es cumpliendo rituales, cumpliendo
pasos, puntos que el mismo ser humano o la misma religión establecen. Eso es pues lo que se enfrentaba y lo que el mundo sigue enfrentando, esto y más filosofías. Y así como Timoteo, nosotros como responsables de una congregación tenemos la encomienda de parte de Dios a seguir enseñando la sana doctrina. Y acuérdense, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Esto es, si conocemos la verdad, rápidamente vamos a identificar la mentira. Aunque también hace referencia a la libertad del pecado. Segunda, en otro punto, otro de los puntos que Timoteo debía de tomar en autoridad es que debería enseñar la gracia de Dios manifestada a los pecadores y teniendo como testimonio el respaldo de Pablo. Esto es, si Pablo fue convertido, si Pablo cambió su manera de pensar, si Pablo tuvo ese encuentro con Cristo y cambió de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, entonces todos los demás tenían la esperanza de cambiar su forma de vida y sobre todo su destino, y eso es lo que debía predicar también Timoteo, la esperanza en Dios del perdón del pecado y de los pecados. También el joven Timoteo, como le llama también la escritura, debía de dar instrucciones sobre la oración, y eso lo menciona el capítulo 3. Habla de exhorto a que hagan ruegos, oraciones, ¿verdad? Por todos, incluyendo hasta por los gobernantes. También otro de los puntos que tenía responsabilidad Timoteo era de nombrar nuevos ministros, de transferir esa autoridad para dar seguimiento y también la multiplicación precisamente de la expansión de la obra de Dios. También Timoteo debería enseñar acerca de los requisitos y cualidades de los obispos y los diáconos. Eso lo vemos también en esta carta de Timoteo. Algunos personajes que son mencionados en Timoteo, en primera de Timoteo, es precisamente pues Pablo, Timoteo, pero también personajes que apostataron de la fe, como son Himeneo y Alejandro. Esos también son mencionados como aquellos que se separaron del camino. En esta carta encontramos las siguientes frases o pasajes que usted y yo conocemos y que vamos aquí a mencionar, que están contenidas en 1 de Timoteo, en la carta a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 2:3, por ejemplo, dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, escuche bien lo que le voy a decir, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y aquí está hablando, en el término hombre, está hablando del género humano, no solamente se refiere a los varones, se refiere al género humano. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo hombre. También en 1 Timoteo 3:16 dice lo siguiente: no hay duda de que es muy profunda la verdad del cristianismo. Cristo vino al mundo como hombre. Aquí tomé la traducción lenguaje actual. El Espíritu lo declaró inocente, los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él, fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. En 1 Timoteo 4:12, acuérdense que estamos leyendo algunos pasajes muy conocidos de todos nosotros o algunas frases. En 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, lo que enseñas, ¿verdad? En conducta, tu testimonio, en amor, en espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:16 también es una frase que todos conocemos y que debemos también considerar siempre. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ten cuidado de tus acciones, de tus actitudes y de lo que andas enseñando. 1 Timoteo 5:3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Porque también menciona que hay viudas que pues nada más, entre comillas, como dicen, ¿verdad?, se liberan del esposo y andan del tingo al tango, como dicen algunos. Esas no son las viudas que son agradables a Dios, sino más bien han negado también la fe.
1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, si algunos quieren agregarle o ponerle de su cosecha, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, o sea, como hay contradicción y como están enseñando cosas que no corresponden a la doctrina de Cristo, pues entonces van a nacer envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, que es lo que dice el apóstol Pablo, la recomendación a Timoteo o la ordenanza a Timoteo: apártate de los tales, no tengas nada que ver con ellos. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así les fue. Esas son algunas frases o pasajes que conocemos y que se nos ha predicado bastante. Doctrinas que encontramos en 1 Timoteo, pues la caída. Menciona precisamente la caída del hombre, la salvación, el regreso de Cristo. Vamos a continuar con nuestro clásico bosquejo de Timoteo, de 1 Timoteo, en donde nos vamos a ir cada uno de esos 6 capítulos de acuerdo al tiempo que tengamos, ¿sí? Capítulo 1, 1 Timoteo, voy a leerlo desde el 1:1, dice así lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Esto es algo que debe ser muy importante, que todo lo que hacemos es por mandato de Dios, todo lo que hacemos porque Dios envió a que lo hiciéramos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nuestras ocurrencias, no. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Nuestras ocurrencias, no. Lo que dice la palabra de Dios es algo que debemos tener usted y yo conciencia. Si usted comparte con otros el evangelio, tiene que decir y compartir lo que dice la palabra de Dios, nada más, exclusivamente, y a alguno no le va a gustar. Bueno, al principio hay que enseñarles del amor, de la misericordia, de la consideración de Dios, de la paciencia de Dios, pero ya que están más maduritos, pues hay que enseñar de la justicia de Dios. Y cuando ya empiezan a escuchar de la justicia de Dios y de que Dios es recto, justo y que establecerá su voluntad siempre, pues entonces a algunos ya no les va a gustar. Pero pues eso es la madurez, tenemos que seguir madurando, creciendo y madurando y no quedarnos como unos genruchitos espirituales. 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo en el Señor. Y de Cristo Jesús nuestro Señor. Advertencia, y luego rápidamente inicia precisamente con la advertencia contra falsos maestros, los cuales, fíjese, con todo dolo desvían la atención de lo que verdaderamente importa, y ya explicamos qué clase de filosofías imperaban en ese tiempo. Querían precisamente desvirtuar la enseñanza de Dios. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Un falso maestro no es el que de repente ignora alguna de las cosas de la palabra de Dios. No, todos estamos aprendiendo. Sino un falso maestro es aquel que sabe la palabra de Dios, pero enseña mentiras, tergiversa lo que Dios dice en su palabra, tergiversa el sentido, pero con dolo, lo hace con dolo, con toda intención. Precisamente en el último versículo del capítulo 1 menciona a Himeneo y Alejandro, que caen en este supuesto. En el capítulo 2, 1 Timoteo 2:1, hace precisamente las instrucciones sobre la oración, y así dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, exhorto a que se hagan oraciones por todos los hombres, por reyes, esto es por los que están en eminencia. O sea que Dios quiere que también sea salvo todos aquellos miembros de la Cámara de Senadores y Diputados.
también ellos. Eso es misericordia de Dios. Un pasaje controversial de todos los tiempos, partiendo del versículo de 1 Timoteo 2:11, como le digo, es un pasaje controversial por todos los tiempos, es la que dice esto, o sea, comienza diciendo esto, 1 Timoteo 2:11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí, para explicar esto, iglesia, voy a citar textualmente el comentario Diario Vivir. Pongamos atención. Muy bien. Voy a pedirle, Elisita, ¿me traes el cargador de esta? Porque se me está acabando la pila. Por ahí debe de andar. Entonces, voy a citar textualmente el comentario de Vivir con retomo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí quiero apoyarme precisamente en lo que es el comentario bíblico Diario Vivir. Escuche bien y pongamos atención, no se nos pierda, porque es importante aclarar esto. Porque algunos, denominaciones machistas, aplican esto con saña y ponen carga sobre la mujer diciendo que ustedes fueron las que pecaron y por eso estamos leer correctamente y tenemos que interpretar correctamente. Como le digo, tomo como referencia el comentario de Diario Vivir. Escuche bien. Para entender estos versículos debemos comprender la situación en la que trabajaban Pablo y Timoteo. En el primer siglo de la cultura judía, a las mujeres no se les permitía estudiar. Cuando Pablo dice que las mujeres deben aprender en silencio y total sumisión, les está ofreciendo una sorprendente nueva oportunidad. Pablo no quiso que las mujeres de Éfeso enseñaran porque aún no tenían suficiente conocimiento o experiencia. La iglesia en Éfeso tenía un problema particular con los falsos maestros. Evidentemente, las mujeres eran especialmente susceptibles a sus falsas enseñanzas, porque todavía no habían recibido instrucción bíblica suficiente para poder discernir la verdad. Además, algunas de las mujeres aparentemente hacían alarde de su nueva libertad cristiana usando ropa inadecuada. Pablo decía a Timoteo que no debía poner a nadie, en este caso las mujeres, en posición de liderazgo si todavía no era maduro en la fe. El mismo principio se aplica a las iglesias de hoy, no solamente con las mujeres, sino con los hombres. Algunos intérpretes de este pasaje, o algunos interpretan este pasaje como que las mujeres nunca deberían enseñar en las reuniones de la iglesia. Sin embargo, otros comentaristas dicen que Pablo no prohibió siempre que la mujer enseñara. La reconocida, ¿y cuál es el testimonio? Bueno, la reconocida colaboradora de Pablo, Priscila, enseñó a Apolos, el gran predicador. Esto lo puede encontrar en Hechos 18, 24, 26. Además, con frecuencia Pablo menciona a otras mujeres que tenían posiciones de responsabilidad en la iglesia. Febe, por ejemplo, trabajó en la iglesia. María, Trifenia y Trifosa eran obreras del Señor, así como lo fueron Evodia y Síntique. Es muy probable que Pablo haya prohibido a las mujeres de Éfeso, no a todas las mujeres que enseñaran. En la referencia de Pablo de que las mujeres estén en silencio, la palabra silencio expresa una actitud de quietud y compostura. Para comunicar completo silencio, usualmente se utiliza en el griego una palabra diferente. Además, el propio Pablo reconoce que las mujeres públicamente oraban y profetizaban. Eso lo puede ver usted en 1 Corintios 11:5. Aparentemente, sin embargo, las mujeres en la iglesia de Éfeso estaban abusando de su recién adquirida libertad cristiana. Debido a que estas mujeres eran recién convertidas, no tenían la experiencia necesaria, el conocimiento o la madurez cristiana para enseñar a aquellos que ya poseían una buena educación bíblica. En estas previas cartas de Pablo se habían realizado los roles también del hombre y de la mujer en el matrimonio. Aquí habla de los roles del hombre y de la mujer dentro de la iglesia. Ahora, algunos estudiosos de la Biblia
ven estos versículos acerca de Adán y Eva como una ilustración de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso. Así como la mujer había sido engañada en el jardín de Edén, así las mujeres en la iglesia estaban siendo engañadas por falsos maestros. Acuérdense que las mujeres son muy sensibles y con que una persona les hable al oído muy dulcemente y además tenga mucho carisma, pues pueden ser engañadas. Ahí es donde entra la autoridad del varón, el cual pues tiene un criterio y no se deja llevar más por las emociones. Y así como Adán pues fue el primer humano creado por Dios, así los hombres en la iglesia en Éfeso serían los primeros en hablar y enseñar porque tienen más experiencia. Este punto de vista entonces enfatiza que la enseñanza de Pablo aquí no es universal, sino es lo que estaba ocurriendo en ese caso en Éfeso, sino que se aplica a las iglesias con problemas similares. Otros eruditos, sin embargo, sostienen que los roles que Pablo destaca son los designios de Dios para su orden creado. Él estableció estos roles para mantener la armonía tanto en la familia como en la iglesia. Ahora, ¿qué conclusión podemos llegar nosotros? Es importante que lleguemos a esta conclusión. Escuchen bien lo que le voy a decir. Lo mejor es no confiar en el ministerio de la mujer, pero tampoco confiar en el ministerio del hombre. Lo que debemos usted y yo confiar es en el ministerio del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos confiar. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, va a usar a Él, a quien Él le plazca. Así es de que lleguemos a esas conclusiones con respecto a estas enseñanzas. Capítulo 3. 1 Timoteo 3:1. Habla de lo que es los requisitos de los diáconos, los requisitos de los obispos. Y es muy importante mencionarlos literalmente. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. 1 Timoteo 3:1. Si alguien desea dirigir una iglesia, o sea, si alguien anhela obispado, dice la Reina Valera, realmente desea un buen trabajo, gloria a Dios, aleluya, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe de tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar, o sea, tiene que ser un buen hospedador. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe de gobernar bien a su propia familia y educar bien a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser tampoco alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto que la gente que no cree en Jesucristo también, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Y si seguimos leyendo, continúa en el mismo tono o en el mismo línea con los diáconos, servidores en las congregaciones. Es lo que hace, también son requisitos para los diáconos. Si alguno quiere servir, pues debe tener ciertos requisitos. No es solamente participar porque me gusta participar o porque siento bonito o porque hoy en este día sí quiero servir, pero mañana no. No, son requisitos que si alguno quiere servir, pues es un compromiso con Dios por 1 hora, por 3 horas, por 1 semana, por 1 mes. No, es por siempre y para siempre y hacerlo con alegría en el corazón. El servicio a Dios es hacerlo con alegría en el corazón. Por eso es importante que si servimos a Dios, hoy por ejemplo, imagínense que yo esté durante el día y digo, híjole, hoy tengo la clase. Ay, imagínense, ¿eso es servir a Dios? No, tenemos que estar con ímpetu, con emoción, porque vamos a servir a Dios, porque vamos a compartir la palabra de Dios, porque vamos a hacer esto, algo o aquello para Dios. Y eso debe ser una pasión en cada uno de los servidores de Dios todos los días. El capítulo 4 habla y menciona la apostasía de algunos. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos o en los postreros días algunas personas dejarán de confiar en Dios.
Esto es, la Reina Valera dice, apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? La palabra apostatar es dejar el camino del Señor, ¿sí? Es voltear la espalda a Dios, haber conocido y desviarse. Eso es la palabra apostatar. Si alguien no conoció, no es apostasía. Una apostasía, la palabra, el término apostasía, habla de aquel que conoció, aquel que hasta cierto punto hasta sirvió a Dios, pero apostató de la fe. A ese se le aplica la palabra apostatar. Y dice que serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. No viene a colación o por casualidad que aquí también menciona la cuestión del dinero. Muchos por dinero apostatan de la fe, porque ya ven como el evangelio como ganancia personal. Versículo 2, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos. Pero Dios creó todos los alimentos para que todos nosotros los comamos y debemos dar gracias a Dios por ellos. Lo creó para que todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad, para eso los creó. Versículo 4, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos las gracias a Dios, siempre y cuando no sean cuestiones donde perdamos el juicio, ¿verdad? Porque alguno dirá, entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Entra entonces las bebidas alcohólicas. No, las bebidas alcohólicas son vicios, las bebidas alcohólicas degradan al ser humano y además causan muchos accidentes. Y como siempre lo he dicho, aún los accidentes relacionados con el alcoholismo, con la drogadicción, han matado más personas que lo que lleva el COVID-19. Así es de que tengamos cuidado con esas situaciones. Por otro lado, también habla de los buenos siervos de Cristo, los cuales enseñamos única y exclusivamente el consejo de Dios en el sentido original. El apóstol Pablo le menciona a Timoteo lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 15. Ocúpete de estas cosas, permanece en ellos, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante estar fundamentados en la sana doctrina, en la doctrina de Dios y no en los inventos humanos. Tengamos cuidado. El capítulo 5, iglesia, estamos con el tiempo, habla de los deberes hacia los demás. Pablo enseña en el capítulo 5, usted ponga atención, de cómo tratar y hasta también cómo reprender, atendiendo la edad de la persona. Habla de la consideración para las viudas en verdad, las que son temerosas de Dios, las que dan un testimonio correcto de la palabra de Dios, aún ahora en esta nueva etapa de su vida, que son viudas. Aunque también exhorta a que si son viudas pero tienen hijos, pues los hijos deben de, de mantener la vida de su mamá. O sea, es bien importante ser responsables, honrar a los padres, y parte de la honra a los padres es precisamente si la mamá queda viuda, pues hay que apoyarle. También habla de la relación del trabajador con su patrón, del patrón con el trabajador, entre otros temas con las relaciones humanas. Habla también de que si el patrón es creyente y el trabajador es creyente, pues se le debe de respetar como creyente también y como autoridad. No porque sean hermanos en la fe, sí somos iguales ante Dios, pero sigue siendo nuestro patrón. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Esa es la responsabilidad en las relaciones humanas que enseña el capítulo 5. En 1 Timoteo 5:20 dice lo siguiente también, y apercibe lo siguiente: a los que persisten en pecar, bueno, esos que son pescadores de hombres, esos hay que honrarlos porque están obedeciendo la palabra de Dios. Pero estos, aquí habla Pablo a Timoteo de otro, ¿no? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, como ejemplo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios y no haciendo nada con parcialidad. O sea, no te inclines hacia unos sí y hacia otros no. Hay que ser imparciales siempre. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Esto es, no transmita la responsabilidad a otro de una manera superficial nada más. Pues es que necesito servidores. Vamos a ungir a todos estos que quién sabe son convertidos, pero como necesitamos servidores,
o necesitamos que alguien esté en la alabanza, pues entonces pasa a segundo término esa responsabilidad delante de Dios. No, es preferible que no tengan, ¿sí?, un equipo de alabanza, a que tengan un equipo de alabanza que no se ha convertido, que lo único que va a hacer es dar mal testimonio y llevar a las iglesias a la ruina. Ahora, usted va a decir, pero es que hay muchos que tienen ahí, están ministrando y ni siquiera son convertidos. Bueno, es que no son iglesia, así de sencillito. No le buscamos muchas cosas. No son iglesia, lo que andan buscando es, pues, multitudes para obtener ganancias. Le termina diciendo en el capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo a Timoteo: consérvate puro, ¿sí? Consérvate puro en todo lo que estás haciendo. Capítulo 6 y último capítulo de 1 Timoteo. Debemos servir a Dios en contentamiento. Eso es lo que le está diciendo. 1 Timoteo 6:3 dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales entonces nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas, o sea, pues ahí ya enfrentamientos necios de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Qué es lo que andan buscando? Pues posición. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y también, si eres autoridad en la iglesia, pues toma cartas en el asunto y corta antes de que contaminen todo. Acuérdese que es mejor que se pierda un solo miembro a que se pierda todo el cuerpo. Acuérdate, ¿no? Termina diciendo: pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Leo textualmente también los últimos versículos del capítulo 6, versículo 20. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Cuidado con esos gnósticos, cuidado con aquellos que saben mucho pero no obedecen nada, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe y pues su fin es la perdición. Y termina diciendo: la gracia sea contigo. Amén. Concluimos, iglesia. Concluimos. 1 Timoteo. Esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y a todo ministro de Dios, que Dios envió precisamente para notificar o para instruir a todo persona que esté encargada de un ministerio, es con el propósito de alentar, sí, también de instruir en aspectos como, número 1, eso es lo que contempla la primera carta a Timoteo: la disciplina en la iglesia, a la buena administración, a la pureza, la fe, el estudio responsable de la palabra de Dios y también la enseñanza responsable de ella. También enseña del cuidado de la congregación, ¿sí?, la preservación de la sana doctrina, que por todas las generaciones se ha querido distorsionar, y no solo por el no creyente, también por los supuestos creyentes. Desafortunadamente, los mismos miembros de las congregaciones, por motivos personales, deciden apostatar de los caminos del Señor. Pero como siempre y por todas las generaciones, Dios ha establecido siempre, ha protegido su iglesia y ha dejado un remanente, los cuales decidimos permanecer fieles a su palabra, a pesar, como les digo, también del contexto en el cual estamos viviendo, a pesar de los ataques, a pesar de los comentarios sin fundamento y también a pesar de nosotros mismos. Esta es la primera carta a Timoteo. Léala una y otra vez. Yo, antes de volver a comentar algo acerca de cada carta, yo la leo completamente. Como le digo, usted la puede leer aproximadamente en 18 minutos y
ser edificado en la palabra de Dios. Muy bien, iglesia, pues vamos a dar gracias a Dios por su palabra y porque todos nosotros logremos el propósito de Dios en nosotros mismos y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros como servidores de Él. Señor, te damos gracias, Padre, por instruirnos en tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, porque reconocemos que nos falta mucho por aprender, pero lo que hemos aprendido lo hemos enseñado tal y como tú lo estableces en la iglesia. Gracias, mi Dios, o como lo diste a la iglesia. Gracias, mi Dios, por tu paciencia, tu bondad, tu misericordia. Y mi Dios, lo que estamos enseñando no es, y tú lo sabes, no es lo que nosotros opinamos, no es lo que nosotros creemos, no es lo que nosotros interpretamos como humanos, sino lo que tu Espíritu Santo ha revelado por todas las generaciones a los santos hombres de Dios también, que son estudiosos de la palabra y en el cual también nosotros soportamos toda nuestra enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo y primeramente Dios. Nos vemos